que dice la Fiscalía chilena que adelanta con mucha profesionalidad con respecto a las causas, el desarrollo y la ejecución del secuestro y asesinato y ocultamiento del cadáver del teniente venezolano Ronald Ojeda, ha llegado a donde normal y naturalmente llega la izquierda, cuya fase superior siempre es el crimen, cuando se ven contra la pared por la acción de la verdad. Decían las abuelas que primero se agarra a un mentiroso que a un cojo. Y eso está ocurriendo en este caso. Eso está ocurriendo en este caso. Y eso está ocurriendo en este caso, amigos míos, porque el chavismo chileno, encabezado por el presidente Gabriel Boric, quien estuvo desaparecido todos estos días, que no ha hablado del caso del teniente Ronald Ojeda, ni ha manifestado ni siquiera una palabra de condolencia para su familia. Reapareció el señor para darle la bienvenida al corrupto jefe de gobierno español que se encuentra ahorita en el peor de los momentos de un escándalo de corrupción que involucra a su propia esposa. Bueno, para eso se apareció. Claro, porque la fase superior de la izquierda es el crimen. Y por supuesto que los bichos se refugian y se abrazan y se dan a mapuche y salud de pelotero. Pero más allá de eso, en su intervención en el Parlamento, la ministra del Interior, Carolina Toá, y su fiel servidor, Manuel Monsalve, subsecretario, en vez de darle las condolencias a la familia, en vez de explicar por qué razón el gobierno oficialmente no le ha dado unas condolencias a la familia, en vez de explicar por qué razón un asilado político no tenía la protección que requería, a pesar de la gravedad de las acusaciones en su contra, en vez de explicar eso, dijeron que había que empezar, que la fiscalía tenía que empezar a investigar a los periodistas que estaban filtrando y a todas las filtraciones que se estaban haciendo con respecto al caso. Es decir, que lo que a ellos les preocupa en este momento no es encontrar a los asesinos, ni saber por qué lo asesinaron, ni quiénes lo asesinaron, ni cómo lo asesinaron, sino que lo que les preocupa en este momento es que se sepa que hay cosas oscuras en el caso que ellos no han querido decir. Que se sepan las contradicciones que hay en las versiones que se dieron desde el primer momento. Que se sepa que hay un guión de declaraciones, un guión argumental, que desde la propia embajada del chavismo en Chile se ha distribuido para que se repita a través de distintos voceros, fundamentalmente voceros comunistas, y cuya argumentación viene desde antes de que se ejecutara el secuestro de Ronald Ojeda. Vistas las cosas de esta manera, llegamos a la gran pregunta. ¿De verdad hay un detenido de 17 años? ¿De verdad existe un detenido? ¿De verdad ese rostro que distribuyeron de un prófugo es un rostro real? ¿O fue creado por inteligencia artificial? ¿O corresponde a una persona que no tiene nada que ver con esto? Peor aún, ¿está involucrado de verdad en algo el menor de 17 años capturado? ¿O lo han involucrado en un caso en el que no tenía nada que ver? ¿Dónde está la familia de ese menor? ¿Dónde está el abogado de la familia de ese menor? Porque si bien no ha aparecido, y creo que hacen bien en no aparecer la familia de Ronald Ojeda que está en Chile, sino que habla su abogado por ellos, cosa que me parece lo apropiado. ¿Dónde está el abogado de la familia del joven supuestamente capturado de 17 años? ¿Dónde está su familia? ¿Por qué nadie reclama esa prisión? ¿Por qué nadie sale en su defensa? ¿Por qué no hay un abogado dedicado al asunto? ¿Por qué nadie ha aparecido a decir? Porque han aparecido 50,000 personas con el mismo nombre en Venezuela y 50,000 personas diciendo que ese es fulano de tal, número de cédula tal y que trabajó en tal parte, pero no ha aparecido una sola persona diciendo yo lo conozco y aquí están sus redes sociales. Se trata de los primeros delincuentes millennials que no tienen TikTok, no tienen Instagram, no tienen Facebook, no tienen Twitter. No sé si tendrán WhatsApp, capaz ni siquiera eso. Nos lleva esto entonces a preguntar, ¿la Fiscalía chilena está investigando o está encubriendo? De eso vamos a hablar en este Fuera de Orden de hoy, viernes 8 de marzo del año 2024.
Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi, alojamiento web de por vida con un pago único sin necesidad de tarjeta de crédito. Tus heridas emocionales pueden sanarse. Tu gran oportunidad de sanar de Minori Martínez Gómez a la venta en Amazon. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel. Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Hoy más que nunca, criminólogos y criminalistas, aunque mal pague, aficionados y amateurs, pero mejores que los que están en la Fiscalía de Chile. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo, pero en tu idioma. Es para nosotros un honor saber que te encuentras de ese lado de la pantalla, siendo copartícipe de esta transmisión. Y por supuesto, somos privilegiados al tener a esa comunidad de apoyo económico para que este programa siga adelante y para que este canal siga su labor en todos sus contenidos. Son nuestros suscriptores en Patreon, una suscripción que permite seguir financiando este programa y que por supuesto a cambio de esa suscripción se obtienen beneficios de acuerdo al nivel de suscripción. Gracias por ayudarnos a crecer en Facebook. Allí en esa plataforma gratuita puedes darle me gusta a nuestra página y ayudarnos a distribuir, a difundir el mensaje, a difundir este trabajo, a difundir todas las cosas que estamos haciendo en este canal. Gracias también por suscribirte al canal y activar las notificaciones. Activa las notificaciones y permite que YouTube te avise cada vez que estamos al aire, que estamos en vivo o que estamos en estreno. Como todos los días te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, repitiéndote una y otra vez. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar no los verás salir y te robarán. Desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros y en el camino te matan, para que sepas. Y seguimos. Tengo que empezar este programa felicitando a todas las mujeres que tienen a bien cumplir con su rol de mujeres sin pedir, sin extender la mano para que les den, sino tomando lo que les corresponde por sus capacidades, por su intelecto y no por victimización. Saludos a todas las mujeres que se sienten ciudadanas y que no esperan que les den, sino que se posicionan en función de sus capacidades y de su intelecto. Así que feliz Día Internacional de la Mujer para esas mujeres. A las comunistas ni agua, a esas no las voy a saludar, lo lamento. Así que a las mujeres que asumen su rol sin andar mendigando. Y para quienes creen que el Día Internacional de la Mujer es un día de la izquierda, hay que decir, yo creo que es importante reconocer muchas cosas. Que hoy en día hay mujeres víctimas. Y no me refiero a esa victimización ni a la propaganda de la victimización que hace la izquierda, sino que me refiero precisamente a esas mujeres que son víctimas y que la izquierda se niega a defenderlas, como las mujeres que se encuentran en manos del grupo terrorista islámico Hamas desde el 7 de octubre del año 2023. Mujeres que fueron violadas, que fueron sacadas de sus hogares, que fueron golpeadas, algunas de ellas asesinadas. A esas mujeres hay que darles homenaje hoy. Como también hay que hacer un llamado de defensa a las mujeres islámicas, a las mujeres árabes, a las mujeres que están dentro de sociedades con predominio religioso islámico, porque todas son víctimas. Desde obligarlas a vestirse de determinada manera,
hasta obligarlas a casarse con quien decide su familia y no con quien les da la gana. Ya esas también son víctimas y esas también habría que defender. A esas no las defiende la izquierda, porque la izquierda dice que esas son costumbres culturales. Todas esas cosas creo que ameritan que sí, que el Día Internacional de la Mujer se reconsideren las razones para conmemorarlo, porque hay mujeres que no pueden celebrar. Hay mujeres que no pueden celebrar, lamentablemente. Lamentablemente. El oficio de desinformar para algunos es vocacional. Hay gente que le encanta desinformar. Por esa razón, a las personas que han comentado aquí en este canal, en los últimos programas que hemos hecho los últimos días, le hemos dicho que no nos hacemos eco de informaciones que repiten de fuentes que ellos no saben cuáles son. El hecho de que en un medio de comunicación se diga alguna cosa o que en alguna cuenta de Twitter se diga otra no convierte a la versión en real y en verídica. Y les voy a dar un planteamiento fundamental. El planteamiento que tengo es con respecto a la identidad de los personajes que supuestamente participaron en el secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda. Al teniente Ronald Ojeda lo sacan de su casa y 9 días después aparece su cadáver. No sabemos cuándo lo asesinaron. Quienes sacan a el teniente Ojeda de su residencia, sabiendo que estaban siendo grabados por las cámaras, dejaron constancia de su presencia, sin embargo, se ocultaron los rostros. Eso imposibilita del todo identificar quiénes eran los que estaban actuando en contra del teniente Ojeda. Sin embargo, lo que sí puede hacerse es verificar la estatura, la contextura física y algunos otros detalles. La televisión chilena sigue haciendo su trabajo, la prensa chilena sigue haciendo su trabajo, gracias a Dios que tenemos a la prensa chilena haciendo el trabajo que los medios venezolanos no podemos hacer allá. Además de eso, hay que decir que los venezolanos en Venezuela se están informando del caso Ojeda gracias a lo que están haciendo los medios chilenos y gracias a lo que estamos haciendo otros, que nos negamos a caer en la trampa de ponernos a hablar ahora de elecciones, porque ahora que hay que hablar es de elecciones. Ahora que hay que hablar de volver a ir a votar, ahora que hay que volver a repetir esas estupideces. Eso no lo vamos a ver aquí. Yo no me voy a dedicar a lo electoral, allá aquellos que ya les dieron la orden. Ya les dieron la orden de salir, no, desvía la atención, porque son agentes comunicacionales del sistema. Entonces, no, olvídate de Ronald Ojeda. Olvídate de Ronald Ojeda. Hay que hablar de María Corina. Hay que hablar de elecciones. Hay que hablar del CNE. Bueno, eso no es aquí. Hay un planteamiento necesario en este momento. Nos han mostrado un rostro que primero parecía haber sido hecho por alguna especie de artista cubista contemporáneo, que supuestamente era un retrato hablado. No sabemos con qué testimonio fueron capaces de construir un retrato hablado de una persona que cuando supuestamente actuó en la residencia del teniente Ojeda tenía el rostro oculto con una capucha y con un casco. Sin embargo, la Fiscalía chilena filtró el rostro reconstruido en función de un testimonio del supuesto líder de la banda que secuestró y asesinó al teniente Ojeda. Luego sacan una foto y esa foto que sacan no nos explican de dónde salió. Sacan una foto de un personaje y dan un nombre. Dicen que ese personaje se llama Walter Rodríguez Pérez. Para los amigos chilenos tenemos que decirles que en Venezuela debe haber como de los 25 millones de habitantes que quedan, debe haber como 5 millones de Rodríguez. Debe haber como 10 millones de Pérez. Y Walter Rodríguez Pérez debe haber por lo menos como unos 10.000. ¿Qué quiero decir con esto? Con un nombre común. Por lo tanto, cuando salen y nos dicen Walter Rodríguez Pérez y hacemos una búsqueda, han aparecido como 5 nombres distintos
con 5 números de cédulas distintos y edades distintas. Y es importante que esto se sepa en Chile, porque lo que ha dicho el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, es que la única forma que ellos tienen para saber la identidad de estos personajes es pidiéndole la colaboración al régimen chavista. No sabe este señor que en Venezuela el régimen chavista controla la emisión de identidades en función de los intereses de esa organización criminal. Y han convertido en venezolanos a iraníes, a cubanos, a rusos, a sirios, a delincuentes mundiales. Por lo tanto, el registro civil de ciudadanía en Venezuela no es en absoluto confiable. Estamos hablando de un personaje que tiene 5 cédulas, 5 números de cédulas distintos, 5 identidades, o estamos hablando de 5 personas distintas. La persona que fue capturada tenía un documento con su nombre real, o no se llama Walter Rodríguez Pérez, sino que tiene otro nombre, y llegó a Chile con un documento ya falsificado en Venezuela o emitido por el chavismo en Venezuela para que se hiciese pasar por otra persona en territorio chileno y para que le dieran documentos con otro nombre. Voy más allá. ¿De dónde sale la foto? ¿De dónde sale la foto que distribuyen? Sacan una foto de un personaje y no nos dicen de dónde salió esa foto. Y la echan a rodar y dicen, este es Walter Rodríguez Pérez. Y este señor trabajó en la gobernación de Aragua. No, que trabajó con el Aizami. No, no trabajó con el Aizami. Fue con Rafael Licea. Amigos míos, Rafael Licea fue gobernador del 2008 al 2012. Estamos hablando de hace 10 años. Y el personaje que aparece supuestamente no llega a los 30 años. Entonces, ¿a qué edad empezó a trabajar ese señor? ¿Y qué hacía en esa gobernación? Entonces, hay cosas que no cuadran. Luego, nosotros en este programa, cuando se capturó a un delincuente acusado de asesinar a una mujer en una universidad del estado de Georgia, en Estados Unidos, pudimos ver, sin hacer un gran esfuerzo, las redes sociales del hermano de ese delincuente, al cual ahorita están acusando de ser miembro del Tren de Aragua en los Estados Unidos y le han negado el derecho a fianza. Eso lo vamos a ver más adelante. Vivimos en esas redes sociales como este personajito publicaba videos con armas, publicaba videos con dinero en efectivo, publicaba dinero haciendo barbaridades de orden delictivo. Hasta este momento no ha aparecido una sola persona que diga, oye, yo conozco al muchacho que está preso en Chile. No ha aparecido un solo venezolano en Chile que sienta la ausencia de un vecino, de un amigo, y que nos diga, el muchacho se llama fulano de tal, yo lo conozco a su mamá, y sí, es un delincuente o no, es inocente. No ha aparecido un abogado, no ha aparecido un familiar, no tiene mamá, no tiene papá, no tiene WhatsApp, no tiene TikTok, no tiene Instagram. Y del otro cuya foto apareció, no ha aparecido hasta el momento una sola persona que diga, él no se llama así, a ese lo conozco yo. O no apareció una persona que diga, yo lo conozco, si es él. Entonces, además de eso, saca y dice, no, que mira, que hay una cédula que indica que él trabajó en el ministerio tal. Es mentira, no concuerda. Y aparece entonces en Twitter que la foto del tipo es un tipo, no, que es primo del general fulano de la DGCIN. Tiene los mismos ojos, tiene la misma mirada, tiene el mismo cabello. Entonces, es evidente que están lanzando una bomba de humo. ¿Y a quiénes están utilizando para distribuir esta labor de desinformación claramente ejecutada por la Dirección de Contrainteligencia? A los mismos personajes de siempre. Unos caen por inocentes, otros se dejan llevar por la emergencia y la necesidad de dar un tubazo y de mostrarse como los mejores informados del mundo. Y otros simple y sencillamente no les importa si es verdad o si es mentira. Lo que les importa son las visualizaciones. Porque en estos tiempos donde lo importante es ser viral, pocos nos afanamos en decir lo que podemos confirmar, aunque no nos hagamos virales porque no nos interesa ser virales. Porque virus, el chino, el COVID. Entonces, la aplicación de eso que llaman la lógica, la sensatez, revisar 2 veces, verificar, esto será verdad.
O sea, da para mucho. Porque, a ver, resulta ser que un jefe de la DGCIN va a mandar a un primo de él a que actúe en una operación como esta a riesgo de que si lo descubren van a encontrar rápidamente que fue él. Luego, ¿tiene sentido que la Dirección de Contrainteligencia mande a un tipo que trabajó con un gobernador que desertó del chavismo y se fue para los Estados Unidos a echarles paja? ¿Tiene sentido que quien trabaje en esta actividad sea un tipo que trabajó con Tarek El Aissami, que está caído desde hace un año y todavía no sabemos dónde está? Bueno, habría que analizarlo. Pero más allá de eso, existe el tipo. Los datos que salen terminan siendo preocupantes, porque lamentablemente nos llevan por derroteros que al final no sabemos cómo entender. Y lo digo de esta manera, amigos míos, porque el último reportaje que salió ayer en la televisión chilena nos muestra a el teniente Ojeda, no ya en el video archiconocido cuando lo sacan de su casa, sino en el video del ascensor. Y es allí donde se ven algunos datos de interés y de importancia que la propia prensa chilena nos ha permitido conocer. Vamos a ver ese video que fue emitido ayer en la televisión chilena, si no recuerdo mal, es en Chilevisión, que es una exclusiva de ellos, donde nos muestran cosas sumamente interesantes. Atención. Tenemos a continuación un video que queremos compartir con ustedes. En exclusiva, Chilevisión Noticias tuvo acceso a dos videos que son importantísimos para aclarar qué es lo que ocurrió la madrugada del día 21 de febrero cuando fue secuestrado el ex teniente venezolano Ronald Ojeda. En primer lugar, quisiera aclararle con todo el respeto que se merece a la prensa chilena y los periodistas chilenos. Él no era un ex militar. Militar es militar. Él era militar. ¿Okay? Entonces, eso. Pero, a ver, si vemos el video, nos damos cuenta de varias cosas. Lo primero es la estatura de quienes se llevan al teniente Ojeda. Es fácil entonces determinar cuál es la estatura de quienes lo secuestran, ¿verdad? Por decir algo. Luego, se ve cuando estos tipos hablan con el teniente Ojeda y el teniente Ojeda les responde. Y él de alguna manera está sometido, está tranquilo. Si él se hubiese dado cuenta que quienes se lo estaban llevando eran venezolanos, se hubiese quedado tranquilo. Evidentemente se lo llevan como se lo llevan porque él asume que se lo está llevando la PDI chilena. Si él se hubiese dado cuenta que se lo está llevando el Tren de Aragua o cualquier elemento venezolano, él se hubiese dado cuenta que no se trataba de una detención, sino de un secuestro. Esto es importante. Sigue el reportaje. el primero de los videos se muestra el momento en que Ronald Ojeda es subido al ascensor. 4 personas con vestimenta de la PDI lo toman en su departamento, lo suben a este ascensor en el piso 14 y bajan hasta el piso 1. Claro, ahí están entonces ese momento. Y una de las cosas que podemos ver en este video es cómo uno de los secuestradores, el cual aún no estaría identificado, tiene una pistola en la mano. Ese es el primer hecho que podemos relacionar entonces. Ahí está entonces la presencia de una pistola que lleva, por cierto, desenfundada en todo momento en su mano uno de estos secuestradores al momento de tomar ese ascensor con el que bajan al secuestrado teniente Ojeda. Y vemos desde el piso 14, como muestra el ascensor, hasta la planta baja. Otro de los detalles que es muy importante tener en cuenta es el ingreso de Walter Rodríguez Pérez, que Walter Rodríguez Pérez. La reportera dice que ese es Walter Rodríguez Pérez. Quiere decir que quienes le dieron el video a este canal les dijeron que ese era Walter Rodríguez Pérez. Pero en algún momento usted le ve la cara a ese Walter Rodríguez Pérez como para reconocerlo en la foto. ¿Cómo saben ellos que ese es Walter Rodríguez Pérez? Porque dan por cierta la hipótesis de quien les entregó el video, que la señorita desarrolla a continuación. Ha liderado esta operación y que es quien tiene su brazo alrededor del cuello de Ojeda. ¿Cómo se supo que esta persona era Walter Rodríguez Pérez? Justamente gracias a esa imagen. Ustedes pueden ver que tiene un teléfono celular en la mano, lo vamos a ver ahí, y lo está tomando
con su mano libre de toda protección, no está utilizando ningún guante. Él es quien marca el piso 1 en el ascensor y está con el celular que pertenece a Ronald Ojeda en la mano. Es ese celular el que luego fue encontrado en el automóvil que fue abandonado en la Costanera Norte y Walter Rodríguez tiene carnet de identidad chileno. ¿No les parece mucha casualidad que haya un video donde el tipo aparece con el celular en la mano y que luego aparezca el celular con una huella del tipo? Y que el celular además no tenga mayores datos porque fue en efectivo manipulado. No es como extraño que se hayan llevado a Ronald Ojeda y se lo hayan llevado con el celular sabiendo que con un celular, con un teléfono, te pueden rastrear tu ubicación. Tiene sentido que tú secuestres a una persona o que lo detengas y te lleves su teléfono con él. Obviamente, si se tratara de un caso de investigación, un equipo se lleva al detenido y otro equipo se queda colectando con una orden. Se queda colectando todos los aparatos electrónicos que pudiesen tener elementos para la investigación. Pero no, este se lleva el tipo y se lleva el teléfono. Y luego el teléfono aparece. Tiene sentido que si esta gente se iba a llevar al teniente Ojeda, se llevaran también el celular permitiendo rastrear la ubicación del secuestrado. ¿Será que ellos querían que los rastrearan? ¿Será que el celular apareció con una huella porque ellos quisieron dejar la huella? ¿Será que el hombre mostró en el video que llevaba el celular para luego filtrar este video que se viera? Ay, mira, todo cuadra. Conseguimos la huella y la conseguimos porque estaba en el celular y estaba en el celular porque él la agarró sin el guante. No está todo como muy construido. Él es venezolano de nacionalidad, pero está registrado en nuestro país, tiene RUT y por lo tanto se pudo cotejar la huella de identidad y de esa manera conocer la identidad de esta persona. No, amiga, vamos a desconfiar. El régimen chavista controla la identidad de los venezolanos y controla a quién le da identidad. Estamos hablando de un régimen forajido. Hay una gran cantidad de personajes, he sabido de ellos, que andan por el mundo con una cédula y un pasaporte venezolano sin ser venezolanos y sin siquiera hablar español. Hay varias denuncias del caso en distintas partes del mundo, que llegan con pasaporte venezolano a pedir asilo porque ellos que son venezolanos y perseguidos del régimen. Y eso hace que ni siquiera hablan español. Es lógico pensar entonces que este señor mostró una identidad que no necesariamente era su verdadera identidad. Que se llama Walter Rodríguez Pérez, eso permítanme ponerlo en duda. Es evidente que él tenía unos documentos donde constaba que se llamaba Walter Rodríguez Pérez y con esos documentos se estableció legalmente en Chile y sacó documentos con ese nombre. Pero eso no significa que se llame así. Bueno, pero es que tiene un documento de identidad venezolano. No, tiene un documento de identidad que le dio el chavismo. Por lo tanto, ustedes deben ponerlo en duda. Todos debemos ponerlo en duda. Eso es importante tenerlo presente, porque no estamos hablando del gobierno venezolano, eso no existe, estamos hablando de la organización criminal que es el chavismo, que es capaz de hacer cosas como esta y peores, como hemos visto ya. Claro, él estaba sin guante y por eso deja impresa una huella total de su dedo medio, que es la que finalmente entonces los investigadores pueden captar del celular cuando luego lo encuentran en el Nissan Versa en el kilómetro 20 de la Costanera Norte y eso entonces permite determinar que es él quien está liderando el operativo y tomando él personalmente entonces al secuestrado. Fíjense que en el video vemos cómo los que se lo están llevando están hablando con él y cómo él les está respondiendo. ¿Okay? Esto es evidente que si el teniente Ojeda está hablando con ellos, el teniente Ojeda les está escuchando la voz y está determinando qué acento tienen. El teniente Ojeda allí, de alguna manera, bueno, obviamente está superado en números, pero estamos hablando de que él, si se da cuenta, acuérdate que son las 1 de la mañana, si él se da cuenta de que está siendo secuestrado, él hubiese gritado. Si él se da cuenta de que no son unos funcionarios chilenos, sino que son unos delincuentes venezolanos, él empieza a gritar. Fíjense, el señor está en el piso 14. Lo sacan a la 1 de la mañana
Y ningún vecino salió. Ningún vecino escuchó. Ningún vecino se alarmó. ¿Será que el señor de verdad se lo llevaron unos chilenos y él en todo momento pensaba que se trataba de un procedimiento de la policía chilena y por eso dijo, bueno, no sé qué está pasando, estaba recién levantado, estaba dormido, qué sé yo? ¿O estaba bajo los efectos de algo que estos bichos le dieron? 1000 preguntas. 1000 dudas. Otro video muestra cómo Walter Rodríguez en un momento también inclina su cabeza hacia Ronald Ojeda. Parece haber algún tipo de conversación. Sí, eso también parece. Pero fíjense que en medio de todo esto, el canal Chilevisión, que ha hecho un extraordinario trabajo, debo decirlo, por supuesto, hay algunas cosas que yo puedo aseverar conociendo como conozco como venezolano las cosas que ocurren en Venezuela. Ellos no tienen por qué saberlo necesariamente. Pero yo siempre pongo en duda una filtración, porque en una filtración hay una intención. Quien filtra algo lo filtra porque tiene la intención de que algo se oculta detrás de su intención de que eso se publique. ¿Qué quiere con esa publicación? ¿Qué quiere con esa filtración? ¿Quiere tumbar al gobierno? ¿Quiere orientar la información? ¿Quiere desviar la atención? ¿Quiere causar mayor conmoción para luego de eso cobrarlo de alguna manera? Todo eso. Pero el propio canal Chilevisión hizo un extraordinario programa donde en una mesa de trabajo varios reporteros debatieron el asunto y llegaron a varias hipótesis que me parece importantísimo revisarlas a continuación. Hasta el sábado al mediodía, mis fuentes de la Policía de Investigaciones y de la Fiscalía me habían confirmado que en todos los primeros peritajes del teniente Ojeda no habían logrado establecer conexiones con el AMPA o con el crimen organizado. Y esto es concordante con la idea de que hace solo 9 meses el Estado de Chile, a través de un proceso de refugio, había revisado todos los antecedentes de esta persona y le había concedido un refugio por características políticas. Es decir, si esta persona estuviese involucrada en el crimen organizado, estaríamos hablando de una persona a la que el Estado le permitió legítimamente involucrarse con el crimen organizado o le entregó los papeles teniendo algún tipo de sospecha. Entonces, eso la verdad hace que pierda un poco de fuerza esta idea de que esto podría ser una suerte de rendición de cuentas o de venganza de parte de grupos de crimen organizado. Eso es importante. ¿Por qué? Porque hay que volverlo a repetir. Porque las cosas empezaron cuando comenzaron. Esto comenzó cuando comenzó. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Cuándo comienza el tema? El tema comienza cuando el teniente Ojeda participa en una operación para ingresar a Venezuela, supuestamente como parte de un plan o de una acción individual o colectiva para actuar contra el régimen chavista, cosa en la cual él ya tenía experiencia. E intenta entrar a Venezuela acompañado del capitán Ángelo Heredia. El capitán Ángelo Heredia se entiende que era quien dirigía esta operación junto a otra gente que yo no puedo aseverar, porque lo único que puedo aseverar es lo que se sabe y de lo que se tiene constancia, que Ángelo Heredia, el capitán Ángelo Heredia, iba acompañado del teniente Ronald Ojeda. Al capitán Ángelo Heredia lo capturan y el teniente Ronald Ojeda logra escapar. Y a partir de ese momento ocurren dos cosas. Uno, se conoce de la captura de Ángelo Heredia porque su familia y compañeros y relacionados empiezan a denunciar que había sido capturado. ¿Y por qué se enteran? Porque Ronald Ojeda lo dice. Ronald Ojeda lo dice, me escapé, me hirieron y a Ángelo Heredia lo capturaron. En esa escaramuza, Ronald Ojeda fue herido. Se va del lugar, logra resguardarse, recuperarse de las heridas, recuperarse logísticamente y regresar a Chile, donde baja el perfil, al parecer no lo suficiente, visto lo visto, pero en el transcurso, cuando se conoce de la captura de Ángelo Heredia y se denuncia, aparece el fiscal Tarek William Fiallo. El fiscal Tarek William Saab, fiscal general del régimen chavista, al cual yo llamo Tarek William Fiallo en alusión a la escritora de telenovelas Delia Fiallo, porque él no es un fiscal ni es un abogado, él es un novelero.
aparece el fiscal general del régimen, Tarek William, y manifiesta que todo esto forma parte de una operación llamada Operación Brazalete Blanco. Esto es importante llevarle el ritmo a las cosas. El señor aparece, Tarek William Saab, aparece y dice que se ha develado una operación llamada Brazalete Blanco que buscaba ejecutar un mojonicidio, es decir, una supuesta desaparición física o un atentado contra Nicolás Maduro, un mojonicidio. Y el tipo hace lo que hace siempre, saca una lista de gente y dice, estos son los conjurados y lo que siempre hace el chavismo, un testigo estrella, Ángelo Heredia. Aparece el capitán Ángelo Heredia, que había sido capturado en una acción de la cual escapó Ronald Ojeda, y el señor lo sientan frente a una cámara, seguramente bajo tortura. Evidentemente ese testimonio de Ángelo Heredia debe tenerse como un testimonio completamente indigno de confiar en ese testimonio, porque Ángelo Heredia está bajo resguardo y custodia del régimen, por lo tanto lo pondrán a decir lo que el régimen quiera. Aparece Ángelo Heredia y empieza a soltar nombre y a decir fulano, mengano, menganito, sutanejo, tal, y vamos a hacer esto y lo otro, es decir, lo que el régimen necesitaba que dijera. A partir de ese momento, cuando aparece en cadena nacional de radio y televisión Tarek William Saab y manifiesta que Ronald Ojeda era uno de los involucrados en esta acción, a partir de ese momento, la sentencia en contra de Ronald Ojeda ya estaba dictada, la sentencia de muerte. Es importante que esto se sepa, porque además de eso, la acusación que hace Tarek William en contra de Ronald Ojeda ocurre la captura de Heredia y la declaración de Tarek William. Entre esos dos hechos se desata una campaña de desprestigio y de asesinato moral en contra de Ronald Ojeda y de otros oficiales, amigos del capitán Ángelo Heredia y del teniente Ojeda. ¿Y qué hacen con esa campaña? En redes sociales y en algunos canales de YouTube empiezan a posicionar que a Ángelo Heredia lo capturaron porque fue delatado, porque fue entregado, porque habían unos sapos, porque habían unos infiltrados, y señalan a 3 oficiales. A los 3 oficiales que señalan, estos sicarios mediáticos al servicio de esa jornada de asesinato moral, señalan a 3 oficiales. Señalan al oficial Rodríguez Araña, señalan al oficial Josué Hidalgo y señalan al oficial Ronald Ojeda, en paz descanse. Lo señalan de sapos, lo señalan de infiltrados, lo señalan de doble agentes, los acusan de haber entregado a el capitán Ángelo Heredia, los acusan de haber echado por tierra una operación, los acusan de ser agentes del régimen, los acusan de haberse robado unas armas, los acusan de haberse robado un dinero, etc. Y arrancan esa campaña. Agarran en su casa, en el video que vimos temprano, que acabamos de ver, al teniente Ronald Ojeda, lo secuestran, y a partir del momento en que ocurre el secuestro, no es que se quedan callados y se para la labor de asesinato moral contra Ronald Ojeda, sino que la aceleran y empiezan a decir estos mismos voceros, supuestos periodistas especialistas en la fuente militar, supuestos comunicadores vinculados a la resistencia, supuestos líderes de operaciones internacionales contra el régimen. Es decir, agentes de disociación y calumniadores y difamadores profesionales de redes, de medios convencionales, no convencionales y plataformas y videos en YouTube, youtubers, empiezan a arreciar la campaña diciendo que el teniente Ronald Ojeda se había autosecuestrado para fingir que él era un verdadero oficial y para esconderse luego de haber entregado al capitán Ángelo Heredia. Ese era el relato.
Se montan en ese relato, se lanzan inclusive a decir, a regarlo en otros medios, decir, no, eso es mentira. ¿Cómo van a estar? Hubo inclusive una periodista especialista en la fuente militar, que quisiera saber en qué universidad se graduó ella de especialista en la fuente militar, a decir que eso no tenía sentido, que eso lo haya hecho el régimen, que eso lo haya hecho el DGCI, porque ese era un pobre teniente, que eso no tenía ninguna importancia. Y si no tenía ninguna importancia, ¿por qué tenían un mes moliéndolo, acusándolo de las barbaridades que lo estaban acusando? Bueno, en algún momento nos enteraremos. Pero más allá de eso, aceleran esa campaña y el régimen viene y les echa la gran vaina y aparece el cadáver de Ronald Ojeda. Cuando aparece el cadáver de Ronald Ojeda, estos bichos se dan cuenta de la embarrada en la que se habían metido, porque se pusieron a decir que Ronald Ojeda era un agente, era un sapo que había entregado a Ángelo Heredia y que además de eso era un infiltrado, un delator, y resulta ser que aparece, lo secuestran y lo asesinan. Por lo tanto, es imposible que sea verdad el planteamiento que ellos hacían. Han sido develados, han quedado al desnudo en su mentira. ¿Por qué mintieron? No lo sé, porque yo no voy a caer en lo mismo, en la misma bajeza que cayeron los que se pusieron a replicar eso en redes sociales, en canales YouTube, en medios convencionales, en llamadas telefónicas, en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, en Instagram, por todas partes. Es que era una campaña incesante. Que algunos de los involucrados, como por ejemplo el oficial Rodríguez Araña, se defendió como pudo, diciendo que él estaba siendo difamado, que su compañero había sido detenido o secuestrado, y que bueno, y se defendió y se defiende como puede, diciendo lo que sabe y lo que obviamente puede decir. Yo no me voy a poner a decir, ni me voy a poner a acusar a los que ejecutaron esta campaña de la misma forma que ellos lo hicieron en contra del difunto teniente Ojeda. Pero lo que sí tengo que decir es que ha quedado al descubierto que lo que decían era manifiestamente falso. Que el teniente Ojeda no pudo haber entregado al capitán Ángelo Heredia porque el teniente Ronald Ojeda era un genuino militar dispuesto a actuar en contra del régimen chavista, que lo comprobó en varias acciones, y que al ser asesinado por el régimen chavista de la forma en que fue asesinado, es evidente que la importancia que tenía era aún mayor de la que sus enemigos han planteado. Vistas las cosas de esa manera, amigos míos, vistas las cosas de esa manera, por supuesto, en este momento han tenido que recoger el guaral todos los que se lanzaron en esa campaña contra el teniente Ojeda. Y esto lo estoy contando y estoy relatando porque es necesario saber la categoría de personajes que se dispusieron a actuar en este... O sea, no puede ser. Si era un triste teniente y un pobre teniente, ¿por qué se afanaron de tal manera en desprestigiarlo, en asesinarlo moralmente? ¿Por qué la fuerza de la campaña en contra del teniente Ojeda, que en ningún momento le permitieron defenderse? No le dio tiempo, además. No le dio tiempo de defenderse. Ahora están recogiéndose. Entonces, ¿cómo se recogen? Bueno, se recogen con más montajes. Se recogen con más campañas. Se recogen llorando. Se recogen ahora, por supuesto, hablando de Dios, de la Virgen, apoyándose entre ellos, dándose entrevistas entre ellos, defendiéndose públicamente entre ellos, embarrándose más. Pero el teniente Ojeda está muerto. Y ustedes lo difamaron. Y ustedes lo acusaron. Y eso no se nos va a olvidar. Ustedes saben lo que hicieron. Ustedes saben lo que hicieron. Lloren, recen, pongan lo que quieran, victimizándose, de que tenemos miedo, de que nos puede pasar lo mismo. ¿Qué les puede pasar lo mismo? Que los difamen como difamaron ustedes al capitán Ronald Ojeda. Como han difamado al teniente Araña, al oficial José Hidalgo. Por favor. Un poquito de seriedad. Un poquito de sindéresis. Una gente que enarbola su ética periodística,
sus títulos de comunicadores sociales, sus no sé cuántas décadas en el ejercicio del periodismo y son capaces de prestarse a campañas de difamación y a la defensa de sicarios mediáticos en sus plataformas, en sus medios, en sus programas y venderse como unos tipos que están más allá del bien y del mal en la labor de comunicar, de informar y de opinar. Han quedado en la calle con este caso. Y si comparamos lo que han hecho estos farsantes con el trabajo extraordinario que está haciendo la prensa chilena, queda perfectamente claro quién es periodista y quién no lo es. Vamos a seguir escuchando este especial de Chilevisión. Eso es súper fácil, o sea, que quería, lo que tú acabas de decir es lo que yo quería puntualizar, o sea, para que tengamos súper claro. Esto no se trata de un ajuste de cuenta más del Tren de Aragua con otra banda, con otro gallo, que no sé qué, que le quitó la droga, que lo sabió por aquí, que no sé qué cosa. O sea, ya, eso estaría descartado. Eso en las primeras diligencias está descartado. Se instruyeron al menos 3 diligencias más en esta misma área que tiene que ver con reconstruir la vida del teniente Ojeda los meses anteriores. Claro. Pero por ahora no hay ninguna prueba que establezca vínculo entre el crimen organizado o alguna actividad ilícita realizada por el exteniente Ojeda en territorio nacional. Hago la aclaratoria. Gracias a lo que me lo están diciendo en vivo. Recuerda que estamos en este momento en vivo. Son las 5:47 de la tarde aquí en Alemania. Y en efecto, el reportaje anterior era de Chilevisión, el video exclusiva de Chilevisión donde se muestra al teniente Ojeda siendo trasladado en el ascensor. Este reportaje que estamos viendo ahorita es del canal 13 chileno, que tampoco se han bajado de la investigación y tienen unos reporteros muy buenos trabajando el asunto. Hago la aclaratoria, es el canal 13, que han hecho un extraordinario trabajo. Seguimos escuchando el reportaje. Esa es la primera información que les quería compartir para entrar a esta conversación, porque de aquí en adelante hay muchas teorías y yo comulgo profundamente con lo que has dicho toda esta mañana, José. Nosotros como periodistas tenemos un labor, que es hacer preguntas, no resolver este caso. No pretender ser detective o pretender ser fiscal y resolverlo, es hacer preguntas. Y surgen preguntas que yo quiero compartir con quienes nos están viendo en sus casas. ¿Cuál es el sentido? Porque hemos reconstruido en parte la vida del teniente Ojeda. El teniente Ojeda trabajaba al menos 4 días de la semana de noche. Salía de su casa a las 9 de la noche, entraba a trabajar a las 10 y volvía a su casa a las 7 de la mañana. Esos trayectos no se realizaban en auto. En su mayoría se realizaban en transporte público caminando al paradero. ¿Cuál era el sentido de hacer un secuestro? Y esta es la pregunta periodística que surge. Si lo podrían haber tomado perfectamente en la calle, sin luz, oscuro, en el sector donde él vivía y habérselo llevado y hacerlo desaparecer. Wow. Sí, ese dato que tú estás entregando es súper importante, por eso te quiero preguntar, tú que has estado conversando harto con la familia. El teniente Ojeda, en el marco de sus actividades diarias, era un emprendedor, también entiendo, ¿él tenía miedo o sentía que lo estaban siguiendo? No, eso es lo más curioso. Él no tuvo sospechas claras de que estaba siendo seguido, o al menos no se las compartió a la familia con la que yo he podido conversar. Y estaba tan tranquilo que, te insisto, caminaba de noche con poca luz a tomar el transporte público para irse al trabajo cuando tenía que cumplir sus turnos de noche, porque tenía turnos dinámicos. José María. Eso a mí me da la impresión de una persona que no se siente perseguida. Pero ellos No, sabían José además María. que esa noche no trabajaba de noche porque entraron de noche. Claro, lo que pasa es que está la efectivamente. información de que, o sea, ellos sabían que iba a estar. Exacto. Sabían que iba a estar. O sea, lo tenían medio. Le habían hecho una labor de investigación y de seguimiento. O sea, es algo que podemos... y entonces ahí es donde dice, y eso lo hace el Tren de Aragua. Esas cosas las hace el Tren de Aragua. Eso es una pregunta que hay que hacerse. Yo me la hago. La fiscalía parece que no se la hace. Este reportaje tiene mucho más. Efectivamente, aquí se hizo un trabajo de análisis del lugar. Sabían que había conserje, sabían que habían cámara. Entonces tú mismo lo planteas, Anita. Habían 2 opciones: hacerlo calladito, a la sombra, o dejar el registro y que se supiera y que esto quedara grabado. Y se elige el camino de la espectacularidad. Insisto, yo no voy a entregar la respuesta, pero uno saca por conclusión y dice, aquí había gente que quería que esto se viera, que quería que esto se supiera. Pero ahí les quiero plantear una siguiente contradicción. Y si querían que esto se supiera,
y que marcara un precedente o que se viera públicamente, ¿por qué la otra parte del delito, que es el asesinato, se intentó de ocultar tan profundamente? Ahí hay como una contradicción. Y ahí me surge la pregunta que les quiero compartir. ¿Habrá habido a lo mejor coherente entre medio un cambio de planes? No, yo creo que es perfecto. O sea, en mi humilde análisis o mirada, yo creo que es perfectamente coherente, José María. Porque una cosa es la espectacularidad de cómo yo me apodero del individuo, pero después cuando ya lo hago desaparecer, hasta ahí, punto ciego en la autopista, perfecto, pero desde el punto ciego en la autopista para adelante, yo no necesito que dar a conocer más. ¿Por qué no necesito dar a conocer más? Voy a hacer desaparecer a este individuo, pero tengo que también ser igualmente sofisticado a la hora de ocultar el delito y, por supuesto, la identidad de quienes cometieron el delito. O sea, si yo quiero enviar un mensaje, lo voy a mandar con esta espectacularidad, pero por la otra parte, que es por donde me van a pillar, borro toda la huella, digamos. Ya no quiero que me vean más. O sea, es como, acá está lo que presento delante de la cortina del teatro, pero detrás bambalina no quiero que sepan qué hay. Claro, dejo el auto donde no hay punto ciego. No en sé, el auto no sé. estaba el celular de él, que obviamente estaba con el GPS apagado, como teniendo en todos estos secuestros. También borran la libreta de contactos, que eso no es común en los secuestros, porque en Pero acá los secuestros contactas. Ahora, lo que sí y me cansa tan- esta espectacularidad cuando tan se trata punto de una ciego no había. persona. Si el móvil tuviese, por ejemplo, si es que llegas a tener, por ejemplo, una motivación política, esto es un mensaje no solamente para la gente que está refugiada con asilo, digamos, o desertores del gobierno chavista. Por ejemplo, si fuese esa la tesis, Claro. o si fuese esa la motivación, es un mensaje para el que esté hasta en Tailandia, te estoy diciendo. Exactamente. Exactamente. Tiene razón el reportero cuando manifiesta esa cosa en particular. Pero en el mismo planteamiento hay que decir lo siguiente. Tiene sentido pensar que una organización como el Tren de Aragua necesita, conociendo lo que los tipos hacen, las cosas a las que se dedican, tiene sentido pensar que el Tren de Aragua necesita hacer esta muestra. O sea, el Tren de Aragua normalmente, según lo que tenemos entendido por sus acciones en Venezuela, no tiene necesidad de ocultarse. Todo lo contrario. Necesitan mostrarse. Entonces, ¿por qué razón se están ocultando? Se ha apagado, como teniendo en todos estos secuestros. También borran la libreta de contactos, que eso no es común en los secuestros, porque Pero en acá los secuestros contactas. Ahora, lo que sí me cansa tan- esta espectacularidad cuando tan se trata de una punto ciego no persona. Si el móvil tuviese, por ejemplo, si es que llegas a tener, por ejemplo, una motivación política, esto es un mensaje no solamente para la gente que está refugiada con asilo, digamos, o desertores del gobierno chavista. Por ejemplo, si fuese esa la tesis, Claro. o si fuese esa la motivación, es un mensaje para el que esté hasta en Tailandia, te estoy diciendo. Sí, pero el Tren de Aragua necesita eso. El Tren de Aragua necesita esconderse. El Tren de Aragua se dedica a la extorsión y al secuestro como una de las acciones más conocidas, el cobro de vacuna. Y a presentarse como el Tren de Aragua. ¿El Tren de Aragua necesita disfrazarse de PDI? No sé. Pero el reportaje lanza hipótesis y deja muchas preguntas que creo que son válidas. Muy válidas. Te pregunto, lo único que sabemos hasta este minuto del teniente Ojeda es que era un desertor del régimen de Maduro y que lo habían acusado de sedición. Hasta ahora, como lo decíamos con Repe, no hay vínculos de él con el Tren de Aragua, por ejemplo. Entonces, ¿quién podría estar detrás de esto? La gran pregunta. Yo prefiero confiar en lo que dice el fiscal Barro. Sabemos que hay 3 sospechosos, uno de ellos detenido, que estarían vinculados con alguna agrupación franquiciada del Tren de Aragua. Así lo entendí yo lo que él quiso decir. Claro, también. Y aquí explico brevemente. El Tren de Aragua tiene 2 negocios principales. Es una franquicia porque le entrega mercados delictivos a terceros grupos que operan bajo su marca y pagan derechos territoriales. Y al mismo tiempo es una gran ofrecedora de servicios. Crímenes por encargo, extorsiones, migraciones. Tienen el control de la ruta migratoria ahora hasta Estados Unidos porque se hicieron cargo de una de las 2 rutas del Darién, están llegando a Estados Unidos. Por tanto,
tienen servicios y proveen servicios. Mi tesis, y yo la dije el día que vimos este secuestro, es que yo encuentro que sería muy descabellado que el gobierno venezolano, si siguiéramos la hipótesis política, ya yo no estoy dándola por hecho, si el gobierno venezolano quisiera meter agentes de contrainteligencia en territorio nacional, teniendo ya en territorio nacional organizaciones del crimen organizado que sabemos que están vinculadas al régimen venezolano, podemos documentarlo, hay mucho de esto escrito durante los últimos 8 años de cómo creció el Tren de Aragua al alero del Ministerio de Asuntos Penitenciarios venezolano, hay un vínculo, y es más, dentro del Tren de Aragua hay ex militares venezolanos que se han hecho cargo de algunas de las operaciones en territorio internacional. Por tanto, esas personas que vemos ahí, que tanta gente dice podrían ser militares por cómo caminan, por cómo se mueven, sí, perfectamente podrían ser ex militares y perfectamente podrían ser miembros del Tren de Aragua. No hay ninguna contradicción. Chuta, o sea, a ver, tú dices que hay información documentada de vínculos entre el gobierno de Venezuela con el Tren de Aragua. ¿Eso está documentado? Sí. O sea, eso está documentado. Si vamos a la hipótesis, De hecho, si vamos a la hipótesis política, eventualmente, que no se ha descartado tampoco se ha confirmado. Pero si nos vamos a la tesis política, uno podría plantear que desde Caracas levantaron el teléfono para pedir este servicio. Sí, o sea, si nosotros utilizáramos esa tesis no sería descabellado. Y te doy un ejemplo. Lo ha hecho antes del régimen. Lo ha hecho antes. Hay un documento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos del teniente Caldera. Y en esa oportunidad, lo que dice este documento, cuando ellos van y recurren a la Corte de Amparo, dicen al Ejército de Liberación Nacional colombiano, lo llamaron de Venezuela, secuestraron al teniente Caldera y el teniente Caldera, después de un mes de tortura, apareció en Ramo Verde en la cárcel en Venezuela, una cárcel del gobierno. Es decir, existen precedentes. En la década pasada, y lo explico muy cortito, hubo un plan en Venezuela que era el plan de pacificación de las cárceles y se nombró una ministra de Asuntos Penitenciarios que se llamaba Iris Varela. Esa señora, su plan de pacificación pasó por entregarle el control de las cárceles a las distintas organizaciones criminales de Venezuela y dividir. Entonces, los orientales quedaron en una cárcel, el Tren de Aragua quedó en otra cárcel. ¿Y cuál fue la cárcel del Tren de Aragua? Tocorón. ¿Cuánta gente llegó a vivir a Tocorón? 40.000 personas, delincuentes con sus familias que tenían piscinas, discotecas, restaurantes, shopping center adentro, absolutamente de todo. Y el Tren de Aragua al año, Repe, se hacía casi 4 millones de dólares cobrando como un hotel las habitaciones del resto de los reclusos de la cárcel de Tocorón. Entonces, la simbiosis entre las autoridades venezolanas y el Tren de Aragua es evidente. Todo es verdad. Pero hay un detalle, amigo mío. El Tren de Aragua es el Tren de Aragua. El de GESIN es el de GESIN. El CONAS es el CONAS. El SEBIN es el SEBIN. Son muy contados los casos de oficiales militares que abandonan el componente del cual forman parte para irse a dirigir una banda, porque ya ellos forman parte de una banda. Lo que necesitan es ascender. Solamente se conocen algunos casos de jefes militares o de funcionarios militares que se convierten en jefes o en capos de organizaciones del crimen organizado. El más conocido es un sujeto al cual se le conoce como el CONAS, que formando parte del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional, decidió montar tienda aparte y montó su propia organización para extorsionar y secuestrar. Y por eso, como él fue miembro del CONAS, se le conoce como el CONAS a él. Ese es su apodo. Pero, ¿cuál otro caso hay? Si un general no necesita formar parte del Tren de Aragua, porque ya ese general forma parte del Cartel de los Soles. Entonces, no, que son unos militares que forman parte del Tren de Aragua y entonces por eso es que se ven como militares. No, es que son militares. Es que son oficiales de la PDI. O, en todo caso, sí, pueden ser una organización franquiciada, pero no creo que sea el Tren de Aragua. Porque el Tren de Aragua tiene suficiente negocio ya y tiene suficiente alcance ya dentro de Venezuela como para meterse en el inmenso berenjenal de mandar unos tipos a Chile para que se infiltren, para que vigilen, para que secuestren, para que lo maten y todo lo demás, para que se monte la que se montó. No le demos más vuelta.
Este señor, Ronald Ojeda, el teniente Ronald Ojeda, que en paz descanse, no era enemigo del Tren de Aragua, era enemigo del régimen venezolano. Y viendo todo lo que está pasando, ¿tenemos alguna duda de que puedan haber elementos dentro de las instituciones chilenas que hayan colaborado con esto? ¿O es que acaso eso... ¿Dónde compraron los chalecos? En Saga Falabella. Esas son preguntas que hay que hacerse. Creo que es necesario hacérselas. Pero el mundo sigue girando. Y es importante darnos cuenta de que sigue habiendo otras noticias que tenemos también que revisar. Pues resulta ser que este tema del Tren de Aragua va a seguir dando de qué hablar, porque al parecer en varios países del mundo, para resolver la situación o para excusarse por no poderla resolver, la forma de salir del enredo es decir que es el Tren de Aragua. Entonces, adivinen qué. Ustedes se acuerdan de este joven que capturaron, la hablamos ayer de él, este joven que capturaron en los Estados Unidos por haber asesinado a una joven estudiante universitaria, que a su hermano también lo capturaron. Ayer les dije que al hombre le habían enrostrado la supuesta pertenencia al Tren de Aragua. Y dicen que el tipo es de Tren de Aragua porque tiene unos tatuajes que son los que determinan el asunto. De este caso vamos a hablar la semana que viene. Le he pedido a nuestro amigo Edixon Manuel que nos permitan conversar con él para ver hasta dónde son capaces de llegar utilizando el tema del Tren de Aragua como factor de importancia como factor global. Pero en todo caso, a este tipo lo han metido preso, le han negado el derecho a fianza y no sé si es un argumento. Ojo, si van a decir que el tipo es del Tren de Aragua para dejarlo preso toda su vida, échenle pierna. Nada se está perdiendo, es un malandro. Pero tiene sentido seguir hablando del Tren de Aragua como una organización superpoderosa capaz de hacer todas estas cosas en todas partes del mundo. Yo lo pongo en duda. En realidad están tratando al Tren de Aragua como si fuese una mara salvadoreña, confundiendo cosas y confundiendo criterios. No lo sé. El tiempo dirá. Pero de que el Tren de Aragua lo han puesto de moda a nivel policial, más allá de la frontera de Venezuela, amigos, no les quede duda. Tenemos que decirles que en Nigeria volvió a ocurrir una desgracia gracias a otro grupo terrorista islámico que es el Boko Haram. El Boko Haram es un grupo radical islámico, unos terroristas islámicos a los cuales se les asocia con ISIS, con el Estado Islámico. Estos tipos acostumbran secuestrar gente para financiarse y para chantajear, por supuesto. Sus víctimas favoritas son niños. Estos tipos secuestran niños para pedir rescate por ellos, normalmente organizaciones internacionales, o para utilizar a esos niños entrenándolos como combatientes, adoctrinándolos para convertirlos en asesinos. A las niñas las utilizan como esclavas sexuales, cosa que ya conocemos de los grupos delictivos de este tipo a nivel mundial, como hacían la FARC y el ELN, tan vanagloriados por la izquierda. Han sido secuestrados estos niños. Ya es el segundo secuestro en menos de un mes que ocurre de la misma manera. Y cuando usted revisa la noticia en la prensa internacional, y esto me parece que es la noticia, no encuentra, salvo en algunos medios, referencia a cuál fue el grupo que lo secuestró. Es una banda criminal, no una banda criminal, es un grupo radical islámico, como Hamas, como Hezbollah. Esos son los secuestradores. Y en los Estados Unidos se está discutiendo en el Congreso una ley para prohibir el uso de TikTok en todo el territorio de los Estados Unidos. ¿Cuál es la razón? Que asumen que TikTok es una herramienta del régimen chino para espiar a todo aquel que utilice esa plataforma. Yo no sé si China utiliza TikTok para espiar a la gente o para embrutecerla o para convertirla en payasa, porque parece ser que la gente utiliza fundamentalmente el TikTok para ponerse a bailar, para ponerse a decir estupideces, para ponerse a hacer ridículo. Y parece ser que esa es la verdadera razón de TikTok. Buscar que la gente haga el ridículo por sí misma y convertirla en una burla. Parece que ese es el objetivo de China. Pero en todo caso, en el Congreso de los Estados Unidos discuten la prohibición de esta red social.
Y ellos dicen que esa red social es un instrumento para espiar. Y aquí entonces a mí me surgen dos dudas. ¿Por qué están tan seguros de que utilizan TikTok para espiar? ¿Por qué están tan seguros de que es posible usar las redes sociales para espiar? ¿Será porque en los Estados Unidos quienes dirigen plataformas de redes sociales las utilizan para espiar y ellos saben, no, solamente nosotros podemos espiar? Solamente puede Mark Zuckerberg, solamente puede Facebook, WhatsApp, Twitter e Instagram. No vas a venir tú a espiarnos. En estos casos, amigos, cuidado que todos mienten. Nicolás Maduro ha dicho que él va a hacer unas elecciones y ha invitado a la Unión Europea para que sean testigos de ellas. Y por supuesto la Unión Europea va a ir, porque así son. Así son. ¿Cuáles elecciones? Bueno, las que ellos se inventen. Porque así son los bichos. Los bichos son caretablas. Les encanta este tipo de cosas, este tipo de mentiras. Y por supuesto, le darán otra elección a Nicolás Maduro, aplaudirán el asunto, ya andan por allí diciendo que hay que votar por encima de las tumbas, que hay que hacer todo, que olvídense, que vayan a votar. Y por supuesto, ya esté prestándose a esa manipulación. En este canal, aquí no, amigos, eso no con nosotros. El segmento Y Así Va el Mundo es patrocinado por nuestros aliados comerciales de Hispanidad, Abogados y Asesores, el mejor bufete en materia de extranjería en España. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, Abogados y Asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, Abogados y Asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, Abogados y Asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. La gente de Hablemos de Escocia en castellano está cumpliendo un año ininterrumpido de alianza comercial con nosotros. Y luego de haber pasado un año ininterrumpido de alianza comercial con este canal en todos sus contenidos, viene entonces el gran reclamo. ¿Y tú cuándo vas a venir a Escocia? No les voy a decir cuándo, pero daré señales. Hablemos de Escocia en castellano, te ayuda a planificar tu viaje a Escocia para que todos los secretos de esa bella tierra te la cuenten en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano es tu aliado para planificar un maravilloso viaje a una maravillosa tierra y que no te pierdas ni un detalle de toda su cultura y de toda su espectacularidad. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Y otra de las cosas que queremos hacer en este 2024 es leer más, y nuestra amiga Carelis Bustos, a través de esa ráfaga de emociones que es su libro La vida es el mismo infierno, nos ayuda a separarnos en TikTok. No esperes que prohíbas TikTok. Abandónalo de una vez y retén en tus manos un buen libro como el de Carelis Bustos, La vida es el mismo infierno, que está a la venta a nivel mundial en Amazon. Gustavo, tu asesor Gustavo. ¿Qué sería de los Estados Unidos sin las pólizas de seguro? Usted puede tener la mejor casa, el mejor carro, vivir en el mejor sitio y tener el mejor teléfono, pero si usted no tiene una póliza de seguro en los Estados Unidos, usted es un indigente. La mejor póliza de seguro es la que compraste ayer. La segunda mejor póliza, la que compres hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Tu asesor Gustavo está allí para ayudarte a escoger la mejor póliza, la que te dé la mejor cobertura con el mejor precio. Tu asesor Gustavo en todo el territorio de los Estados Unidos, asegúrate bien. No hay razones para volverse loco cuando te dicen IRS. En los Estados Unidos es mejor hablar con la gente de AMBS Servicios antes que llegue el IRS, antes que te llegue la notificación. No te vuelvas loco con el pago de los impuestos. Esto tiene solución. La gente de AMBS Servicios se encarga de planificar toda tu estructura financiera para que no te caiga de sorpresa el IRS y para que tengas en orden todo lo relacionado a tus impuestos. Jorge Rojas y su equipo está allí para ayudarte en tu planificación financiera, en tus finanzas personales, empresariales y familiares. No te vuelvas loco con los impuestos. En todo el territorio de los Estados Unidos, AMBS Servicios, planificación financiera de calidad. Bien. Hay que decir que en medio de toda esta situación y en medio de toda esta desgracia, evidentemente la locura de los planteamientos hechos por el régimen chavista van a llegar por cuentagotas. Si se dan cuenta y si revisamos el asunto, no han salido a hablar directamente, sino que han mandado a sus vasallos. ¿Quiénes son los vasallos del chavismo que están dando la cara para defender la argumentación chavista en este momento? Los comunistas chilenos,
Esos son los que están saliendo a defender en este momento la locura, a defender en este momento la argumentación chavista. Son los nuevos voceros, así como los voceros anteriores eran estos difamadores profesionales que se encargaron de decir que el teniente Ronald de asesinar moralmente. El primer asesinato de Ronald Ojeda ocurrió antes de su secuestro, fue un asesinato moral. Ahí empezaron a molerlo. Cuando ocurre esa situación, cuando queman a esos voceros, porque evidentemente les mataron la credibilidad cuando aparece el cadáver después de que los pusieron a decir o de que se pusieron a decir a moto propio, que de repente lo hicieron porque les dio la gana, se pusieron a decir que era un autosecuestro, aparece el cadáver y quedan por el piso en cuanto a credibilidad, si es que acaso la tenían. Tienen que cambiar de voceros. ¿Quiénes son los voceros en este momento? Los voceros en este momento del relato chavista con respecto al teniente Ojeda son los comunistas chilenos y las propias instituciones chilenas que están poniendo como prioridad la investigación de una supuesta acción del Tren de Aragua cuando no existe razón alguna para pensar que el Tren de Aragua tenía algo de interesante en la figura del teniente Ojeda. El Tren de Aragua no hay constancia real de que se encuentre de forma organizada y estructurada dentro de Chile. Esto no quiere decir que no existan delincuentes venezolanos en Chile. Esto no quiere decir que no existan organizaciones criminales de origen venezolano en Chile. Esto no quiere decir que alguna organización criminal de origen venezolano haya podido actuar en esta operación. Pero amigos, no es nada sensato decir, no es razonable ni lógico pensar que a un oficial militar enemigo del régimen chavista, que se había dispuesto en más de una ocasión a pelear con las armas contra ese régimen, que había atendido el llamado que sentía por la defensa de la dignidad nacional, tomando las armas que le dio la nación para combatir un régimen criminal. Ese era el perfil del señor. Ni era un millonario, ni era un traficante de armas, ni era un traficante de drogas, ni era un drogadicto, ni era un loco. En tal sentido, teniendo el perfil que él tenía, él era un enemigo del Estado chavista, del régimen chavista, no del Tren de Aragua. ¿Qué interés podía tener el Tren de Aragua en mandarlo a buscar? Los únicos enemigos que tenían era el régimen chavista. ¿Quién es el sospechoso entonces? El régimen chavista. Estas cosas, de alguna manera, tienen que tenerse en cuenta cuando se analice cualquier cosa. Porque al momento de hacer estas cosas, por supuesto, ¿en qué termina la discusión? La discusión termina en un señalamiento en contra de los asilados, en un señalamiento en contra de cualquier militar venezolano y en un señalamiento en contra de cualquier venezolano en cualquier parte del mundo, porque ahora cualquiera o eres un miembro de la resistencia de esa que solamente existe en las redes sociales, que tiene una resistencia que tiene más miembros en las redes sociales que en la realidad, donde hay, sí, oficiales y venezolanos casados con la idea de la acción armada en contra de ese régimen, pero que lamentablemente no tienen más poder que el poder que tiene el régimen chavista, con todos los recursos que maneja para combatirlos y para exterminarlos. Exterminarlos es la palabra, exterminarlos. Entonces, ¿qué ocurre? Que están utilizando este caso para señalar al Tren de Aragua como una organización que está en todas partes, creando una fama que le conviene al régimen chavista, porque el régimen chavista también, evidentemente, vendiendo la enfermedad, va a vender el antídoto. No, bueno, si ustedes quieren, vamos a recogerlos a todos. Vamos a recogerlos a todos. Nosotros nos encargamos. Reconóceme como gobierno. Eso es lo que quiere el chavismo. Vender la idea de que el Tren de Aragua es una organización que solo el chavismo puede controlar. Es la coartada para vender el reconocimiento de las próximas elecciones fraudulentas, la reelección fraudulenta de Nicolás Maduro y la necesidad de sentarse con él porque el pueblo lo eligió y además de eso porque es el único que puede recoger a los locos del Tren de Aragua. Ay, vamos a sembrarnos con él. Ahí está. Y los tipos del Tren de Aragua regresarán caminando por el Darién. Ay, date tranquilo, y se acabó. Pero, ¿cómo es la casa donde estuvo retenido antes de ser asesinado el teniente Ojeda? Nadie se dio cuenta. ¿Quién vive allí? ¿Qué es esa toma? Además de esto, ¿qué cuenta el detenido supuesto joven este? Que surgen entonces unas dudas con respecto al asunto que creo que son importantes también de revisar.
De eso vamos a hablar en el siguiente segmento de Fuera de Orden. Hoy viernes 8 de marzo del año 2024. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en